las vinculaciones entre el ámbito político electoral y la delincuencia organizada es un temazo, porque dos cosas ocurren. Primero, hay muy pocos estudios empíricos con datos duros relevantes que vinculen a la delincuencia organizada con la calidad de los procesos electorales en democracias desarrolladas o incipientes. Vamos a hacer alusión a algunos de ellos. Las tres panelistas que están acá han tenido una experiencia vastísima, internacional y en sus propios países de origen, así que vamos a abordar estos temas de manera candente a lo que hace al desarrollo de las democracias en Latinoamérica, pero en general estamos observando retrocesos en países como Hungría, como Polonia, en Estados Unidos mismos, de acuerdo a los índices del Economist Intelligence Unit, que es un índice que yo utilizo como indicador, que yo utilizo como referente, entre otros, ya nos indican que el sistema político mexicano ya se califica no como democrático, sino como híbrido. Hay razones que se han propuesto para ello. Lo más interesante es no solamente abordar un diagnóstico como primer punto propuesto para este panel, que en las exposiciones de la doctora Ferreira, el doctor Flores Pérez y el doctor Guerrero Gutiérrez se van a abordar, pero no solo como diagnóstico de lo que está ocurriendo, los vínculos de la delincuencia organizada que a veces vemos caricaturizada en los periódicos, ¿no? Con la imagen del Mayo Zambada, del cartel de Jalisco, y el impacto que esa delincuencia organizada tiene en la calidad de los procesos electorales y en las barreras que se le imponen a los políticos, a las personas que están en la política para poder de alguna manera reflejar la voluntad popular a lo largo de su función pública. O sea, las barreras enormes que se le imponen, ya sea por violencia, como ocurre ahora en México, cada vez más frecuente contra actores políticos, barreras ligadas a la corrupción política. Yo estuve en México en varias oportunidades realizando observaciones electorales preventivas de la infiltración de la delincuencia organizada. Recuerdo en varias oportunidades con FEPADE, la Fiscalía especializada en delitos electorales mexicanos, cuando estábamos en helicópteros por Veracruz, por Chiapas, observando el acarreo de miles de votantes en camiones custodiados por la Policía Estatal y por miembros de la delincuencia organizada, ya sea Cartel de Sinaloa o los Zetas en su momento. Eso lo observábamos directamente desde los helicópteros de la Fiscalía, la violencia que ello implicaba, especialmente a nivel municipal entonces, y ahora ya se ha expandido mucho esta violencia en México, más allá de los diagnósticos que hacen a la delincuencia organizada violenta, tenemos también la delincuencia organizada de guante blanco, la que está cubierta por la ley RICO norteamericana o la ley Rognoni y La Torre en Italia, en donde los procesados no son solamente traficantes de drogas o de armas, son muchas veces empresarios, políticos. El caso de Brecht, que es una red criminal que venía corrompiendo, sobornando a políticos de 13 países, Perú, Colombia, Argentina, Brasil, por supuesto, el país de origen de la empresa Odebrecht, México, con el caso Lozoya, también implica una infiltración de la delincuencia organizada empresarial de guante blanco, que hace al capitalismo de amigos, lo que se denomina en inglés crony capitalism, que también ha causado, a través de diversos estudios, entre ellos de la profesora Susan Rose Ackerman, el profesor Ferguson, varios de ellos han demostrado que el capitalismo de amigos empresarial, está ejemplificado en el caso de Brecht, también impone grandes barreras al desarrollo de un proceso electoral democrático en un Estado de Derecho, que son las dos condiciones básicas para que la democracia pueda solidificarse. Pero después están las propuestas específicas que nos gustaría tocar en este panel para evitar que la delincuencia organizada tenga este efecto nocivo, ya sea a través de la delincuencia organizada violenta y la delincuencia organizada de guante blanco. ¿Cómo se previene? ¿Qué medidas institucionales debería implementar México para poder prevenir que esta delincuencia organizada continúe
haciendo retroceder a las instituciones que desde el año 2000 venían solidificándose y que en este momento hace que México sea considerado un país no democrático, un país híbrido, de acuerdo al Economist Intelligence Unit. ¿Cuáles serían esas propuestas institucionales a la luz de la experiencia internacional, a la luz de las convenciones que son leyes internacionales de las Naciones Unidas? Y después un tercer punto con ejemplos específicos que quizás quieran dar sobre cuáles han sido esas medidas que mayor efectividad han tenido a lo largo de la corta o larga historia de nuestras democracias, incipientes o desarrolladas. Cuando fundamos Save Democracy hace unos años, por la valiosísima iniciativa de mi amiga y colega Marcela Jiménez, allá en Durango, cuando comenzamos este proceso, esta iniciativa institucional, la idea era justamente, entre otras cosas, focalizarnos en lo que estamos haciendo hoy aquí, que es no solamente analizar a través del diagnóstico, sino de proponer medidas institucionales que hagan al mejoramiento de la calidad de nuestras democracias y al mejoramiento del Estado de Derecho relevante para que estas democracias se puedan fortalecer. Y en la medida que se debilitan, como está sucediendo ahora en México, nuestro rol es justamente hacerle llegar a actores políticos de la oposición y del gobierno algunas propuestas específicas, como las que han venido discutiendo acá. Quiero llamar a colación una cosa que a mí me pareció interesante y que yo recordaba cuando yo comencé a trabajar en la medición de indicadores que hacen a la reducción de la delincuencia organizada en 119 países. Publicamos un artículo que primero salió publicado en la ONU en el año 2003, en la Oficina de Drogas y Delitos de la ONU en Austria. Y después empezamos a evaluar cuáles eran las políticas que lograban, a través de un análisis causa-efecto, estadístico, jurimétrico, cuáles eran las políticas que habían tenido más impacto en reducir las frecuencias de delitos organizados, delitos diversos, que van desde la compra-venta de seres humanos, la trata de personas, drogas, armas, falsificación de monedas, etc. Evaluábamos 23 tipos de delitos, entre ellos la infiltración de campañas electorales, o sea, delitos en materia electoral que son cubiertos por la FEPADE en México. Y ahí nos encontramos con 4 tipos de políticas públicas. La efectividad del sistema de administración de justicia, que obviamente adolece de grandes fallas en toda la región, particularmente en México. Tenemos que han empeorado los sistemas de efectividad en la coordinación entre policía, fiscalía, justicia, poder judicial, y ante todo el efecto nocivo de la militarización descontrolada que mencionaban ustedes, el doctor Guerrero, Carlos, el doctor Flores. Esto es un factor, el primer ámbito de reforma que analizábamos, y ahí México ha venido colapsando su efectividad institucional, judicial institucional. El segundo ámbito es el de la prevención del lavado de dinero, donde están las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, donde en la práctica vemos también un retroceso en México, lo vemos también en Perú, en Argentina, un retroceso institucional. En la práctica, no estamos solamente midiendo leyes que se van aprobando, sino la práctica de implementación de las leyes a través de una muestra de causas penales que tomamos en cada uno de los países. La tercera área, importantísima, es la prevención de la infiltración en el ámbito político, que los 3 panelistas abordaron excelentemente. O sea, que el tema de qué hacer para que existan anticuerpos en el sistema político electoral para que estas cosas no sucedan. Y acá quiero hacer alusión a un artículo de la profesora Susan Rose Ackerman y su colega Jana Kunikova, que en el año 2001, cuando estábamos trabajando en esto, ella publicó un artículo titulado Reglas electorales y restricciones para contener a la corrupción. Electoral Rules as Constraints on Corruption. Fue publicado como parte del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Yale en el 2001
La profesora Susan Rose Ackerman está en el departamento de Derecho, en la Escuela de Derecho de la Universidad de Yale, y allí ella, a través de un análisis empírico, evalúa qué tipo de sistemas electorales promueven la infiltración de la delincuencia organizada a través de la corrupción. La corrupción como un fenómeno en red criminal, no como un delito individual. Y es ahí donde ella habla de la naturaleza misma de los sistemas electorales. Acá estamos hablando de reformas en materia electoral preventivas, no está el Código Penal. ¿Sí? Ella ahí menciona qué tipo de sistemas promueven esa infiltración. Y acá está una de las medidas que ella identifica en su análisis causa-efecto en este artículo, está la existencia o no de un sistema con listas electorales abiertas o cerradas. Cerradas quiere decir que las precandidaturas se determinan a dedazo, antes de las primarias. El dedazo famoso mexicano o el dedazo encubierto que vemos en Argentina, que ahí la doctora Ferreira puede hablar. O sea que acá deberíamos hablar ya de una reforma al marco jurídico electoral como la tercera área importante preventiva, ¿no?, en el ámbito electoral para que se reduzca la delincuencia organizada. Tomamos este análisis de Susan Rose Ackerman y en el año 2008 encontramos que estas variables señaladas por ella sí reducían cuando había reformas electorales como en Colombia, como las que existieron en Brasil, como en otros países, como en Rumania, que esas reformas electorales, cuando se evita el sistema cerrado, cuando existe un mecanismo competitivo y auditado entre precandidaturas para determinar quiénes entran o no a las listas, cuando es abierto, cuando la incorporación a esa competencia durante las elecciones primarias es abierta, sin necesidad de que los caciques de los partidos tengan que determinar a dedo, ahí normalmente se reduce la delincuencia organizada. Y finalmente el área de prevención social, las famosas auditorías ciudadanas en Brasil, en donde los ciudadanos tienen atribución de auditar a las instituciones del Estado, donde en Italia todos los bienes decomisados van a parar a organizaciones de sociedad civil que realizan trabajos de prevención, de auditoría. Esos 4 tipos de reformas tienden a disminuir las frecuencias de delitos organizados. Y cuando nos encontramos con países que le dedican casi todos sus recursos al área judicial punitiva, especialmente militarizando la sanción, como ocurre en México, sin abordar las otras 3 áreas, sin abordarlas, las preventivas, nos encontramos con que mayor asignación de recursos al área punitiva, militarizada o no, viene acompañado de un aumento de la delincuencia organizada, cuando no se abordan las otras 3 áreas. O sea que hay una paradoja de la sanción penal, que denominábamos en un artículo que publicamos. Yo quiero que esto lo tengan en cuenta porque justamente hay países en la región, entre ellos México, que están justamente atrapados en esa paradoja. Y hacia ahí me gustaría que vayamos abordando este tema a través de propuestas adicionales, si les parece bien. Hay un comentario de Roberto Sink que me gustaría compartir con ustedes, porque es muy valioso. Dice, lamentablemente en Venezuela se encuentra lo que denomino el cáncer de América, que tiene fábricas de estupefacientes, además de un campo de entrenamiento paraterrorista en la isla Margarita, esto es muy específico, y que gracias al cierre de ojos del presidente se acumulan miles de millones de dólares que se dirigen hacia todo tipo de terrorismo internacional. Aclaro que creo que si no me equivoco, el doctor Simte está en Israel. El segundo caso es Nicaragua, con la intromisión en forma directa del presidente Putin, que induce a este país a iniciar una presentación contra Israel en el Tribunal Internacional con base a la ley contra el genocidio de 1948, ya que Putin cree que como antecedente está la implicación del Frente de Liberación Palestina, que ayudó en su momento al derrocamiento del entonces presidente y la visita del líder Yasser Arafat, pero de acuerdo a los cronistas locales. Nicaragua no está interesada de entrar en el conflicto del Medio Oriente, al cual sí está interesado Putin. Bueno, un comentario, acá no hay una pregunta, pero sí hay un comentario valioso y me gustaría agregar una cosa. Nosotros hemos estado clasificando a regímenes como el de Corea del Norte, el de Siria,
con el presidente Assad, el de Nicaragua con Ortega, la familia Ortega, y el caso de Venezuela con el régimen de Maduro, como casos de delincuencia organizada de Estado. Y permítanme explicarles qué significa delincuencia organizada de Estado. No es una delincuencia organizada que captura pedazos del Estado, como en México, donde una policía trabaja para un cartel, otra policía trabaja para otro, una fiscalía trabaja para Sinaloa. Eso no es el caso mexicano. Es una delincuencia organizada que ha capturado diferentes partes del Estado, ha debilitado al Estado, como bien señalaban los panelistas, donde la mano derecha no sabe lo que hace la mano izquierda del Estado mexicano, debilita al Estado. No, los casos de delincuencia organizada de Estado es cuando el Estado mismo obviamente órganos operativos en la delincuencia organizada privada, el Estado mismo elabora estrategias de tráfico ilícito de bienes y servicios. El tráfico desde Venezuela, el Estado está implicado en el tráfico de oro, en el tráfico ilícito de petróleo, en donde los recursos que surgen de ese tráfico ilícito van a parar al presupuesto venezolano. O sea, el presupuesto mismo del Estado se abastece de ese tráfico ilícito. No podemos entender las entradas de recursos al régimen de Siria, político de Assad, si no entendemos que es el mismo Estado el que produce esas drogas ilícitas, esos opiáceos, metanfetaminas, el Captagon, en donde el Estado sirio es el que produce esas drogas que después se exporta a diferentes partes del mundo y que abastecen el tráfico de drogas en los conflictos bélicos de donde yo estoy parado y no de África. El Estado sirio se abastece de recursos de ese tráfico de drogas para abastecer su presupuesto, no solamente el bolsillo del presidente Assad a través de la corrupción tradicional, sino el Estado se abastece. Corea del Norte, donde no se puede entender el programa nuclear costosísimo de Corea del Norte, el programa de armas nucleares que ha desarrollado, si no se entiende que Corea del Norte es un gran exportador de billetes, euros, dólares falsificados, medicinas adulteradas. Entonces, ahí Israel, Nicaragua y Venezuela pertenecen a ese grupo de países en donde el Estado mismo utiliza la delincuencia organizada como mecanismo estratégico para lograr sus objetivos de política exterior y para abastecer sus presupuestos ordinarios. Esto es un fenómeno que hemos estado publicando en los últimos años. Hay una pregunta y un comentario igualmente valioso de nuestra directora ejecutiva de Save Democracy, Marcela Jiménez. Y me gustaría leerlo tal cual ella lo escribió. La mayor preocupación, dice ella, además de la injerencia ilegal del Poder Ejecutivo en México, en este proceso electoral que afecta la integridad de todo el proceso, además de eso está la intervención directa del crimen organizado en estas elecciones. Y como ya dijeron algunos de los panelistas, su objetivo ya no solo es movilizar o inhibir el voto, o financiar campañas, o intervenir durante el día D en las casillas, sino que además el objetivo es la evidente imposición de candidaturas provenientes de sus mismas filas. Entre paréntesis, agrego yo, no hay duda de que es así. El sistema electoral mexicano las reglas electorales mexicanas son un regalo de Navidad para la delincuencia organizada porque colocar candidaturas en listas es muy fácil en un régimen donde prevalece el dedazo, o sea, no hay competencia abierta de precandidaturas y auditadas a través de un proceso electoral interno en cada partido, sino que abundan en las tómbolas, las encuestitas y todos esos mecanismos que hacen muy fácil que la delincuencia organizada con poco dinero digite las candidaturas, como dice acá muy bien Marcela Jiménez. Quiero, y lo digo de corazón, resaltar lo brillante, el privilegio que fue para mí moderar y coordinar este panel con tres colegas brillantes. Doctora Delia Ferreira Rubio, muchas gracias por su participación. Doctor Carlos Flores Pérez, mil gracias por su brillante participación. Y doctor Eduardo Guerrero, otra vez muchísimas gracias. Ha sido un placer contar con su presencia.
Doy por cerrado este maravilloso evento y agradeciendo a todos los participantes que desde muy lejos y desde muy cerca han estado formando parte de esta discusión. Hasta muy pronto, hasta el 3 de mayo y felicidades. Gracias. Un abrazo a todos. Chao, muchas gracias. Felicidades. Chao, Delia. Hasta pronto.